Saludos, nos encontramos en otro programa de entrevista y hoy con una gloria deportiva que ha dedicado más de 50 años al movimiento deportivo cubano, sobre todo en dos deportes, y que todavía se mantiene en activo. Margarita Mayeta y Herrezuelo, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por su invitación, don Adi, y deseo mucha salud en este nuevo año. Igualmente para usted. Gracias. Vamos a comenzar hablando sobre la carrera de Margarita Mayeta y Herrezuelo, santiaguera. ¿Cómo llegan esos inicios en el deporte en su natal Santiago de Cuba? Yo nací en Majaguabo de San Luis Oriente, provincia de Santiago de Cuba. Comienzo en los primeros juegos escolares en el deporte mi deporte, voleibol. Y a través de los momentos que participaba en eventos, en campeonatos nacionales y demás, pues fui adquiriendo un poquito más de experiencia como atleta hasta llegar a la preselección nacional. ¿Cómo llega a esos Juegos Escolares Nacionales? Háblame sobre esa etapa previa en San Luis, los orígenes, siendo pequeña. Nosotros, y no voy a decir nosotras, voy a hablar específicamente de mí. Yo fui captada por un profesor que no era profesor, era un activista que trabajaba en la fábrica de galletitas Ciré. Y él era una gente que le gustaba visitar los barrios, principalmente en el monte, como decimos nosotros los guajiros. Y me vio que yo pues, siempre fui una gente activa, inquieta. Y comencé con él en el voleibol, en el horario, cuando él terminaba, él trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y ya a las 4 de la tarde nosotros estábamos en un terreno que él hizo, un terreno de arcilla y demás, y él es el que me presentó al profesor de la EIDE en un campeonatico que se hizo como se hacía antes, rural y masivamente, ¿no? Y ya de ahí fue la captación porque él entendía de que yo tenía para llegar a ser una voleibolista y no se equivocó. Y ahí llegaron los primeros Juegos Escolares Nacionales, fundadora de los Juegos Escolares. Fundadora de los primeros Juegos Escolares, aquí inaugurado en La Habana, en lo que era el Saborí, ahí fue inaugurado por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, y bueno, ya. Y de ahí empezó Margarita Mayeta en el movimiento deportivo cubano hasta la fecha. ¿Cómo llega Margarita Mayeta a la preselección nacional de las incipientes morenas del Caribe? Bueno, en aquel momento se realizaban competencias tercera categoría, segunda categoría y primera categoría. Ya al terminar la etapa de los Juegos Escolares comienzo o continúo en el movimiento de nuestro voleibol, con el mismo profesor y una profesora que en eso se junta a apoyar al profesor Pablo M. Salazar y la profesora se llama Yolanda Rubalcaba. Y vamos a Varadero a un campeonato nacional representando a las mineras, porque en aquel tiempo era orientales y mineras. Yo iba con la selección de mineras en Varadero. Ahí se encontraba haciendo captación el profesor ya fallecido Rubén Cueva, que fue el iniciador y el que trabajó con nosotros cuando ya nos capta que vamos para la Expa Nacional, Cubanacán, antiguamente Cubanacán, el profesor Rubén Cueva comienza a trabajar con nosotros como equipo juvenil. Ya a través del tiempo, pues participamos en las espartaqueadas y los eventos juveniles y ya llega el momento de pasar a la preselección. En aquel momento el entrenador era Andrés Evia, más conocido por Machito. Eugenio todavía trabajaba con los varones. Estuve en ese momento, en eso, 1 año, 2 años, con Machito, ya también fallecido. Y llegó el momento que llega a nosotros, nuestro bien querido y amado Eugenio Jorge Lafita, y ya Margarita está en el equipo nacional. 13 años en el equipo nacional con Eugenio Ayori, un grupo de entrenadores espectaculares. Sí, Eugenio, estuvo Antonio Perdomo, Ñico, también fallecido, Nelson Poyato, y terminamos también con el compañero Gilberto Herrera, Venado, que ahora está trabajando ahí en la escuela de Ramal.
Y esa es la etapa participando en eventos internacionales, amistosos, oficiales, Olimpiada, Mundial, Centroamericano, Panamericano, Norseca. Después de mi retirada como atleta activa, pues comienzo aquí en este municipio, que para mí es mi segundo municipio. Pero bueno, antes de llegar allí, ¿por qué se produce el retiro de Margarita Mayeta? Porque Margarita está 13 años en el equipo Cuba, pero no logra llegar a ese título mundial histórico del año 78. Justamente se retira usted un poco antes de ese mundial. Así mismo, un poco antes me retiro porque quería tener mis hijos. Ya estaba deseosa por... Y hay otra cosa. El atleta tiene que saber hasta dónde llega, hasta dónde llega su techo. No era porque todavía podía seguir, como me decía Eugenio, podía seguir, pero bueno, ya tenía cierta edad y quería tener mis niños, y ahí es donde ya... Pero en esos 13 años, títulos panamericanos, Sí, participación en sí, Norseca. Sí, como no. En esos 13 años yo participé en las Olimpiadas del 72, participé en el Mundial del 70, en el Mundial del 70 y pico, en Centroamericano de Panamá, Centroamericano, Norseca, en los Panamericanos de Cali, Colombia, que tuve la suerte de estar en esa delegación, que por primera vez Cuba ocupaba un segundo lugar en Panamericano, después de Estados Unidos. Y nunca dejé de representar a mi provincia en los campeonatos nacionales, como también participar en los Juegos Universitarios, porque yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando periodismo, y entonces participaba con humanidades en los campeonatos. Se retira Margarita Mayeta. ¿Qué pasa con ella después de ese retiro en el año 78? Bueno, después de mi retirada comienzo aquí en este mismo municipio Cerro como profesora de educación física en la escuela primaria René Páez. Al año, 2 años, comienzo a trabajar como entrenadora de voleibol en el combinado deportivo de Carvajal. A los 2 o 3 años ya me proponen para ser directora de ese propio combinado. Está bien, estuve ahí trabajando en ese. Y al cabo de los 3 o 2 años me propone el gobierno y el partido del territorio a dirigir el municipio Cerro como dirección municipal de deporte, que ahí estuve hasta el 2003 como directora municipal, atendiendo a las glorias del deporte, a los atletas activos. Nuestro municipio fue un municipio rico desde el punto de vista en gloria del deporte, atletas de alto rendimiento, y siempre nos mantuvimos entre lo que era la discusión de los lugares anual, siempre estuvimos entre los tres mejores municipios y el municipio de más aporte de atletas a los eventos de alto rendimiento, es decir, a las escuelas de alto rendimiento. ¿Cuánto le aportó a usted como entrenadora haber transitado por el deporte en la base desde una escuela primaria hasta la Dirección Municipal de Deportes? Bueno, déjame decirte que para mí ha sido una experiencia hasta el momento haber transitado, porque es una escuela, porque va conociendo y va sabiendo qué es lo que debemos de hacer y debemos de proyectarnos desde la base hasta alto rendimiento. Pero no obstante a eso, dentro de la Dirección de Deporte yo fui una profesora adjunta al Instituto Superior de Cultura Física. Y te voy a decir otra cosita, trabajé con la reserva estudiantil para que fueran hoy futuro cuadro. Hoy como ejemplo tenemos al comisionado de esgrima, que fue uno de los que pasó por mis manos como profesora. Es decir, que me siento satisfecha y segura de lo que yo hago. Porque cuando uno transita desde la base, sabe lo que quiere, sabe cómo hay que proyectarse, qué es lo que hay que hacer para seguir obteniendo resultados de trabajo. Santiaguera de nacimiento, pero prácticamente del Cerro por adopción. El Cerro ha sido su casa laboral, profesional. Me imagino que le tenga un gran cariño a este municipio donde precisamente estamos en el Salón de Protocolo del Estadio Latinoamericano.
Bueno, me has hecho una pregunta o me está diciendo algo que para mí es muy importante. Nací en San Luis, es decir, en Majaguao de San Luis, Santiago de Cuba, pero en estos momentos para mí el cerro es mi segunda casa, mi segundo municipio, porque el cerro me preparó para lo que hoy yo estoy aportando al movimiento deportivo y aportando al béisbol femenino. Toda mi etapa de mi juventud, de mi preparación como profesora, como cuadro de dirección en nuestro deporte, ha sido el cerro. Incluso hija ilustre de cerro, más comprometida estoy con este municipio y aunque en estos momentos estoy atendiendo el béisbol femenino, nunca dejo de darle la vuelta a la Dirección Municipal de Deportes de nuestro cerro. Allí ayudando, apoyando, aconsejando, guiando, porque me toca. Así que en este caso la frase vale, en su vida el cerro prácticamente ha tenido la llave. El cerro tiene la llave, porque incluso como hija ilustre tengo la llave del cerro. Bueno, yo le propongo hacer una pausa en esta amena conversación con Margarita Mayeta y al regreso estaremos conversando sobre el deporte que por azares de la vida se convirtió en su segunda pasión. 31ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana, leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Y estamos de regreso en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional, conversando con Margarita Mayeta y Resuelve, una mujer que ha estado por más de 50 años vinculada al movimiento deportivo cubano y que todavía se mantiene muy activa con el segundo deporte que se ha convertido en esta parte en el centro de su vida y precisamente vamos a hablar sobre ese tema. Margarita, usted se encontraba como directora municipal de deportes en el Cerro, ahí nos quedamos más de 20 años cumpliendo esa función con muy buenos resultados. ¿Cómo llega Margarita Mayeta la tarea entonces de vincularse al béisbol femenino? Algo que prácticamente usted no tenía conocimiento ni sabía. ¿Cómo se vincula Margarita Mayeta a nuestro pasatiempo nacional para las mujeres? Bueno, te diré que yo siempre he sido una fiel colaboradora de nuestra organización de la Federación de Mujeres Cubanas. Siempre he estado vinculada y más cuando en función de directora municipal teníamos un buen trabajo con la dirección de la FMC y participaba en todas las actividades, ya sea como dirección de deporte o como gloria del deporte. Pero un buen día, estaba conversando con Maida García, que es la que atiende al organismo del INDER por la FMC. Y me dice, Mayeta, tú sabes que nuestra presidenta tiene interés de que el béisbol femenino se practique en nuestro país, porque no se entiende que el béisbol sea el deporte nacional y no esté la mujer. Además, en la asamblea que hemos ido y en los balances, abogan ellas por la práctica de... Y digo, así está bien, muy bien. Y después digo, no, pero Mayeta, aquí para adelante, nuestra presidenta Vilma es nuestra impulsora nacional del béisbol femenino en Cuba. El béisbol femenino nace de nuestra organización. Nunca fue directo que a programación, no. Es un proyecto de base. Impulsado por nuestra inolvidable y siempre presente Vilma Espín. Y asumí la tarea y empezamos. ¿Dónde vamos a hacer el primer evento? Que no fue un evento, fue como un juego de exhibición. Fue el 18 de agosto del 2003.
porque se cumplía el 43 aniversario de la FMC, 23 de agosto, y lo hicimos en Jatigonico, porque allí esa provincia era la sede para el acto central. Participó la provincia de Ciego de Ávila, participó Ciénaga de Zapata, como tal, Ciénaga de Zapata, Cruces de Cienfuegos, el municipio de Cruces y Santi Espíritu. Ahí es donde ya decimos, vamos a trabajar con el béisbol femenino. Y ya, a trabajar por el béisbol femenino. Incluso usted me decía que se jubiló y después de jubilada comienza entonces con esta nueva función. Así mismo, Duane. Yo me jubilé y comencé con esta nueva función dedicada todo el tiempo, porque en estos momentos entre el voleibol y el béisbol están aquí y lo amo a los dos. Fundadora por aquí y fundadora, que incluso, eso sí, mi presidenta, yo dice, dominio de dirección y busque los especialistas, pero hay que debemos de tener béisbol femenino porque es un reclamo y así fue. Y hoy me siento muy contenta de este colectivo de entrenadores y entrenadoras que tenemos en el béisbol femenino en diferentes provincias. Nosotros somos una familia que hemos luchado por el béisbol femenino ahí, luchando y rompiendo obstáculos y rompiendo prejuicios y enfrentándonos, y sigo enfrentándome. No, todavía, me imagino. Yo sigo enfrentando todavía el machismo. Yo me imagino, pero yo quiero hablar sobre esos inicios porque no todo es color de rosa después de 20 años que han llegado resultados. Me cuentan que Margarita Mayeta se montaba en un tren con bates, guantes, pelota y se iba con sus muchachitas a realizar copas, porque el movimiento comienza con la realización de copas en diferentes municipios del país que le dieron mucho apoyo a Margarita. Bueno, yo te voy a decir, oye, está bien informado, déjame decirte, Dani, que cuando yo comienzo en el movimiento deportivo, bueno, en mi deporte, voleibol, ya prácticamente fue para La Habana. Y en estos momentos ya yo me conozco todos los andenes que tiene nuestro país. Porque con mis muchachitas y mis entrenadores, la primera copa fue la Copa 8 de marzo Santiago de Cuba. Después nos movimos para la segunda copa para realizarla en Venezuela, en el municipio en la provincia de Ciego de Ávila. Después hicimos otra copa allá en Cruces. Y seguimos Copa Jobabo, la 19 de noviembre, del municipio de allá de la provincia de Las Tunas. Después nos movimos para Céspedes, de Camagüey, y así de tren. Entonces nos poníamos de acuerdo. Vamos a reservar y pasamos y cogíamos el Manzanillero cuando íbamos para la Copa 2 de diciembre en Jiguaní. Cogíamos el Manzanillero desde aquí y íbamos recogiendo los equipos. Pero lo bonito que tiene esto, que siempre tuvimos el apoyo de la FMC, el apoyo de las direcciones provinciales y el apoyo de educación, porque nosotros íbamos para los tecnológicos y ahí nos hospedábamos. Y tren para arriba y tren para abajo, y algunas veces no había capacidad y nos sentábamos arriba de los maletines, pero cumplíamos con nuestro objetivo de trabajo. La propuesta de seguir y buscando y nos metíamos por allá a Songolamaya. A todo eso. Ha recorrido buena parte de la geografía cubana. Quiere decir que dicen conozca a Cuba primero y al extranjero después. Lo mío fue al revés, conocí al extranjero y ahora, en estos años que llevo con el béisbol femenino, como conozco hasta Nuevita, no, Pinar del Río, también para allá, para Pinar del Río. Y se mantienen, porque independientemente que estamos ahora en programación, que llegamos en el 2014, las mayores, y en el 2016, el juvenil, nosotros no podemos deshacernos de esas copas, porque eso es lo que nos da mantener el movimiento del béisbol femenino y las captaciones. Hoy gozamos también de que tenemos matrícula en las EIDE. Yo tengo 5 provincias allá
que tienen matrícula en la EDI, incluyendo a la provincia de Mayabeque, que llegó ayer, que felicitaciones por sus 12 años de estar de fundada como provincia. Ahí tenemos ya niñas en matrícula en la EDI, es decir, que esto ha sido así, pero a mí me da gracia porque la gente, mis amistades, no la gente así, mis amistades me decían, Mayeta, yo decía, yo no paro, que pare el que tenga freno. Y como dice Rodolfo, esto termina, ¿no? Esto se acaba. ¿Cuándo se acaba? Cuando se acaba. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los resultados del béisbol femenino, que ha tenido presencia en varios campeonatos mundiales y en este momento tiene un lugar importante dentro del ranking mundial de la Confederación de Béisbol y Softball en el sexo femenino, incluso por encima del masculino. Pareciera una utopía hace unos años, pero hoy el béisbol femenino cubano está en el ranking mundial por encima del béisbol masculino. Hablemos un poco sobre la trayectoria en los campeonatos mundiales y sobre la presencia en este ranking mundial. Bueno, primero darle las gracias a mis atletas, a mis entrenadores, a todos aquellos que de una forma u otra han apoyado a nuestro béisbol femenino para llegar a ser pinino, porque esto empieza ahora, con malleta y sin malleta, llegó el béisbol femenino para quedarse. Y nosotros, el primer evento que tuvimos internacional fue en el 2006, que fue el segundo campeonato del mundo, China Taipei. Allí participaron 8 países. Ocupamos el 6, pero no porque... Ocupamos el 6 porque a lo mejor los otros, que era Hong Kong y China, era más... Pero bueno, estábamos... Después, en el 2010, nos fuimos al 8, pero fuimos en el 2010, que se celebró en Venezuela. Allí participaron ya 12 países. Allí ocupamos, ya bien luchado, ya un poquito, pero bien luchado. Todavía nos queda mucho por andar y muchas cosas por resolver dentro de lo que es allí ocupamos el 6º lugar. Después llegó el 2012, Edmonton, se repite la historia. Pero bueno, para ir diciendo, nosotros el béisbol femenino ha participado ya en 6 campeonatos mundiales. Y está clasificado para el 7º este año. Y está clasificado para el 7º este año, en 4 campeonatos panamericanos específicos de deporte. Nosotros en este momento, con mucha dedicación, con mucho sacrificio y rompiendo obstáculos, estamos en el 7 del ranking mundial. ¿Quiénes nos anteceden? Primer lugar Japón, segundo lugar China Taipei, tercer lugar Canadá, cuarto Estados Unidos, quinto Venezuela, sexto Dominicana, séptimo Cuba, Australia, octavo, después sigue Puerto Rico, China, Hong Kong y por ahí para allá Pakistán, que son en estos momentos las 12 naciones que están en el ranking. En este momento podemos decir que se practican 32 países practican el béisbol femenino y nosotros nos encontramos, de esos 32 estamos en el lugar 7. Hay que seguir trabajando para mejorar y mejorar. Y usted no hablaba de su papel también al frente del béisbol femenino en el Caribe. Ya Cuba ganó la primera Copa del Caribe. Va a ser sede de la segunda Copa en el mes de mayo. Y Margarita Mayeta es la responsable del béisbol femenino en la Confederación del Caribe de Béisbol. Eso también se lo debo al béisbol femenino y a todo lo que de una forma u otra nos han apoyado y nos seguirán apoyando. Sí, ya participamos en la primera Copa del Caribe. Allí estuvo Dominicana, como dije, 6º lugar, Puerto Rico, el 9 y Cuba, el 7. Una copa muy bonita, fue un juego bastante fuerte entre esas 3 naciones, porque las 3 naciones caribeñas. Y se ocupó el primer lugar. Ahora vamos a hacer sede este año, que se va a realizar del 16 al 25 de mayo, propuesta en la provincia de Matanzas. Se está trabajando ya con el compañero de Cuba Deporte, con Carrasana, se está trabajando para hacer toda la... Y vamos a comenzar a partir ya del mes que viene a darle
ya la invitación a las naciones que me tienen loca, llamándome por teléfono, no me dejes fuera, no me decir, cuando viene a ver vamos a hacer un mundial aquí. Una última pregunta. Más de 50 años vinculada al movimiento deportivo cubano, todavía se mantienen activos a pesar de la edad, que no la vamos a revelar en esta entrevista. ¿Qué le debe Margarita Mayeta al movimiento deportivo cubano y hasta cuándo la vamos a ver así tan activa en cualquier función, incluso más allá del deporte? Bueno, yo te voy a hablar con honestidad. A mí no me preocupa la edad. Jamás me ha preocupado. A mí lo que me interesa es saber que me siento bien de salud, físicamente y mentalmente estoy bien, y se lo debo al movimiento deportivo cubano. Porque hoy lo que yo soy y estar hoy conversando contigo, se lo debo a nuestro movimiento deportivo cubano, porque ha logrado que esta Guajira, de allá de los intrincados de Majaguabo, hoy sea una gloria del deporte, una gente que representa a Cuba tanto en eventos nacionales como internacionales y que sigue trabajando, porque yo me siento bien. A mí me preguntan, Mayeta, ¿tú no te cansas? Y digo, cansarme. ¿Y quién dice que cuando uno lleve el legado de Vilma Espín se cansa? Cuando llegue el momento, como todo, felicidad. Pero en este momento, mientras yo esté así y pueda seguir aportándole al movimiento deportivo, ayudar y guiar y orientar a las mujeres, principalmente deporte, y que nuestro deporte se incremente la mujer en el deporte, yo voy a seguir. Bueno, con ese espíritu tremendo y ese optimismo que desborda la presencia de Margarita Mayeta y Resuelo donde quiera que esté y en la actividad que se proponga, nosotros despedimos este programa de entrevistas. Regresaremos en otros espacios con grandes personalidades en la vida de este país. Hasta entonces.